De Felipe León. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre los ahogan con cuentos, que los huesos del hombre lo entierran con cuentos, que el miedo del hombre ha inventado los cuentos. Yo no sé muchas cosas y es verdad y sé todos los cuentos. Bueno, empezamos así la clase de hoy con un poema de Felipe León, me parece que tiene una potencia bárbara, para seguir pensando eh, nuestro segundo origen de la filosofía que es la duda. ¿Sí? Acuérdense que Descartes de alguna forma nos pone en este umbral, o sea, decir, bueno, pensar desde la modernidad en adelante es dudar. ¿Sí? Dudar de todo, dudar de mi existencia, dudar de mis sentidos, dudar de lo que mis sentidos me entregan, que es mi entorno. Entonces, a tal punto se pone así como en el tapete la cuestión de la duda, que va a atravesar a muchos filósofos, por ejemplo, eh, el problema del conocimiento es el gran problema de la modernidad. Todos los filósofos que escriben del siglo XV en adelante, bueno, Descartes, Hobbes, Locke, eh, Berkeley, Hume, todos van a ser tratados de la naturaleza del conocimiento, tratados del entendimiento humano, tratados de las percepciones humanas, ¿sí? Spinoza, o sea, todos van a de alguna manera tomar esto que Descartes les pone, les ofrece para pensar y lo van a hacer propio. Kant, ¿sí? Filósofo del 1700, también, o sea, fíjense que toma la cuestión de la duda con otra palabra que también la usamos nosotros, que es la crítica. ¿Sí? Que es la crítica a ese momento en donde nosotros sometemos, ¿sí? a dudas, a un proceso de análisis agudo, una verdad o un relato impuesto. ¿Sí? Entonces Kant va a tener tres grandes libros, que son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, donde ahí va a hacer su teoría del conocimiento, en su razón práctica su ética y la crítica del juicio su estética. Bueno, se arma un lindo bolonqui después de Descartes. O sea, fíjense, Descartes dice que duda de todo, pero para llegar a una certeza, que es el yo. El yo pienso. Cogitare ergo sum. O sea, yo pienso es como el soporte. Después, fíjense que esto le viene bárbaro al capitalismo. ¿Sí? Hay un artículo muy interesante de José Pablo Feynman que habla de que el capitalismo, o sea, supone un yo pensante que busca acrecentar su afán o busca acrecentar su yo eh, la propiedad. ¿Sí? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, y esta es un poco la tesis de Engels, o sea, la gente siempre acumuló capital a lo largo de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, los fenicios eran grandes comerciantes, el Imperio Romano también, o sea, pero la tesis de Engels es la siguiente: si el capitalismo como un fenómeno social, económico, político y social se da en la modernidad, porque el sujeto deja de ser un sujeto colectivo, un nosotros, para ser un yo pienso, como está diciendo Descartes, para ser un yo, un individuo. Si que es un individuo, acuérdense de la física, o sea, el individuo es el último átomo en donde la materia se puede dividir. ¿Sí? Es lo indiviso, o sea, la sociedad la podemos dividir en un montón de cosas, pero en lo último es el individuo. Entonces ese individuo es un yo pienso y a partir de ahí es un yo que tiene afán de lucro y poder. ¿Sí? Entonces acá estamos en el capitalismo. Esta estructura de duda también se va a trasladar a lo que Rico Eur, llama los maestros de la sospecha. Yo voy a anotar acá. Rico Eur, Paul Ricoeur, gran filósofo,
gran filósofo, más los que estudian lengua, o sea, me parece que lo tienen que leer, La metáfora viva, La simbólica del mal, Hermenéutica y psicoanálisis, o sea, son todos libros un poco densos porque es un filósofo así muy sesudo, pero que están re buenos, muy buenos, muy buenos. El tipo llega, o sea, él es heideggeriano, hermeneuta, después de Gadamer, bueno, daría para hablar un año entero de Riquet porque a mí me apasiona. De hecho, mi segunda tesis de licencia la hice sobre Riquet, ¿sí? Eh, sobre Saussure, Levi-Strauss y Riquet. Pero bueno, de arriba, en el medio ahí también, otra montaña. Bueno, Riquet lo que dice es esto. De alguna manera, esta idea del pensamiento crítico, de la duda, llega al siglo XIX y son tres grandes monstruos los que nos enseñan a dudar de todo, los que nos enseñan a sospechar. ¿Sí? Son los maestros de la sospecha. Bueno, se lo voy a mostrar. Los maestros de la sospecha aquí lo tienen. El primero, bueno, a ver, pago no sé qué premio vamos a hacer, pero un importante premio al que adivina los maestros de la sospecha. Yo solamente los digo primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Y después ustedes los googlearán y los buscarán. Bueno, los maestros de la sospecha son tres, dice Riquet, acá hay uno más, hice trampa y puse uno más. Marx, Freud, Nietzsche. Y el cuarto, que no lo dice Riquet, es Darwin. ¿Sí? ¿Por qué son maestros de la sospecha? Porque ellos nos ayudan a dudar de todo, a sospechar de todo y encontrar una razón que muchas veces se encuentra oculta. El detective, para llegar a comprobar su hipótesis, tiene que someter a sospecha a todos los testimonios. Bueno, un poco estos tipos juegan esa idea de decir, che, está bien lo que dicen, es muy lindo este relato de Descartes, de que el yo pienso y demás, pero no va a haber otra cosa detrás de el sujeto moderno, ¿sí? Que piensa, que es libre, ¿sí? ¿No será que la realidad pasa por otro lado? Entonces, fíjense, Marx, que fue el primero de estos maestros de la sospecha, nos va a decir esto. Detrás de toda construcción, detrás de todo, ya salió la palabra relato, ¿no? En el foro me parece que Marina trajo la palabra relato. Detrás de todo relato, ¿sí? Hay que sospechar, dice Marx, porque hay intereses económicos, ¿sí? Nosotros estamos o sea, la condición material de la existencia nos precede, entonces nos sitúa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desalienarnos, salir del estado de alienación y reconocernos como lo que somos, obreros, sujetos que necesitan trabajar para poder emanciparse. O sea, el hombre se realiza mediante el trabajo, dice Marx. Entonces, fíjense, Marx nos dice, detrás de todo hay tensiones económicas. ¿Sí? Tenemos que sospechar. No sé, pandemia. ¿Qué pasa acá? ¿Quiénes son los grandes beneficiados económicamente de la pandemia? ¿No? Da para pensar también eso, ¿sí? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de estas cuestiones? Si hay intereses, ¿no? No sé, no quiero tener pensamiento conspirativo, pero Marx nos dirá eso, o sea, estamos atravesados por las condiciones económicas materiales de la existencia, la economía, y tenemos que animarnos a sospechar, por lo menos ese beneficio, sospechar, ¿sí? Después, el segundo, que ustedes lo buscarán, lo googlearán y serán acreedores de importantes premios. El segundo, el que nos dice que sale, o lo menciono acá, en realidad es el tercero, pero lo menciono como segundo, es Freud. ¿Sí? Sigmund Freud, o sea, fíjense en el tipo, es un médico que empieza a estudiar, un médico psiquiatra que empieza a estudiar el comportamiento humano y dice, muchachos, miren que detrás de todo esto, detrás de todo gran relato así, de alguna manera hay
una intención, ¿sí? Que nos va moviendo, que viene del lado del inconsciente, que es una pulsión de deseo, ¿sí? De deseo sexual, de placer, ¿sí? Lo que está en juego acá es esto que todo, o sea, Freud lee mucho a Schopenhauer. Schopenhauer piensa que el ser humano es voluntad, ¿sí? Si uno le pregunta a Schopenhauer, bueno, a ver qué es el ser humano. El ser humano es ese ser que piensa en lo que desea. Hay como toma esta metáfora de Platón, de los dos caballos, el caballo, o sea, de la razón y el caballo del deseo, y dice el caballo del deseo es un caballo, no sé, árabe, lleno de poder, lleno de fuerza. Y el caballo de la razón es un pony eh, pichoncito, un pony potrillito, ahí está, un pony potrillito. ¿Sí? Entonces, el deseo humano, la voluntad va, y nuestra pobre mente va pensando y va generando relatos sobre aquello que el deseo deja. ¿Me explico? O sea, hay un deseo humano que Freud lo identifica con una pulsión sexual, y entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, no sé, pensemos en los grandes relatos religiosos, ¿sí? No digo que está bien o que está mal la religión, no me meto en ese sentido. Lo que digo es que uno podría interpretar la religión o podría intentar explicar el patriarcado también, ¿sí? Bajo esta impronta que Freud nos dice, o sea, hay un deseo que se intenta imponer, ¿sí? Pensemos en el machismo. No sé, la locura que despierta eso, el grado de violencia. ¿Qué lo hacen por guita? ¿Qué lo hacen por poder? No, lo hacen por satisfacer un deseo construido por una sociedad patriarcal que nos pone en esta situación. Bueno, entonces tenemos Marx, desconfiar detrás de todo, lo que subyace son relaciones materiales, ¿sí? Economía. Freud, detrás de todo son pulsiones sexuales. Y el tercero que viene acá, que está también, es Marx. Perdón, es Nietzsche. Ahí está. Nietzsche que dice, bueno, detrás de toda relación, en realidad no hay nada. O sea, todos los relatos lo que quieren hacer son como una cáscara una cáscara para tapar algo que el ser humano en Occidente no se la banca, que es la nada. ¿Sí? Entonces, lo que hace el ser humano es una construcción de poder que le da sentido. Entonces, detrás de cada gran relato así, filosófico, eh, nos encontramos con poder, ¿sí? Con voluntad de poder, con querer dominar, ¿sí? Imponerse. Entonces, el poder por un lado reprime pero da sentido, dice Nietzsche. ¿Sí? No hay verdades, no hay moral, no hay dioses, o sea, lo que hay es poder humano. Bueno, un poco les dejo acá, congelen ustedes la imagen, es medio tosco este ejemplo, pero por ahí les puedo ayudar. ¿Sí? Lo bajé de internet. ¿Sí? Dice, está el amigo de Carr que dice pienso luego existo, cogitare ergo sum, soy una cosa pensante. Y bueno, después están las tres críticas que le hacen. ¿En serio que tiene voluntad de existir? Le dicen, o es una construcción de poder, le dice Nietzsche. ¿Los medios de producción nos permiten existir? ¿No somos aquellas condiciones económicas que nos atraviesan? ¿Sí? Acuérdense la frase de Marx, o sea, el hombre es libre de elegir su destino, pero no las condiciones de su elección. Y después Freud que nos dice, bueno, ¿en serio que crees que existes? O sea, si estamos movidos por algo que no dominamos, que es el inconsciente. ¿Sí? Qué fuerte eso. Realmente fuerte. Entonces, fíjense, en el siglo XX llegamos a esta situación, ¿sí? Que el pensamiento, de alguna manera, el porqué surge a partir de la duda y la sospecha. Preguntarse el porqué está muy entramado con la sospecha. De hecho, después a estos tipos lo toman la escuela de Frankfurt, ¿sí? Y ahí viene el criticismo, el pensamiento crítico,
¿sí? Muchas veces dicen, no, hay que tener pensamiento crítico, ¿viste? Entonces vos decís, ¿pero qué estás diciendo? O sea, los que Adorno, Marcuse, lo que cuando hablan del Horkheimer, entonces cuando hablan del pensamiento crítico básicamente hablan de tres cosas. Pensar que los seres humanos ejercer el pensamiento crítico significaría pensar que los seres humanos estamos atravesados por condiciones económicas, materiales de la existencia, por condiciones psicológicas de la existencia y culturales. ¿Sí? O sea, analizar la escuela con un pensamiento crítico es analizar, pensar así, lo digo mal, pero sería, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones económicas en las que está inserta esta escuela? ¿Cuáles son las condiciones culturales? ¿Y cuáles son las condiciones psicológicas en las que se desarrollan los sujetos que están inscritos en esta escuela? ¿Sí? Entonces, acá tenemos, llegamos al segundo origen de la filosofía, lo cerramos o lo dejamos abierto para seguirlo pensando, y vamos al tercer origen de la filosofía, que son las situaciones límites. Carl y Jasper, bueno, acá no lo puse, Jaspers, vamos a poner acá. Jasper dice que los seres humanos, aparte de estos dos lugares, perdón, aparte de estos dos lugares en donde encontrar el porqué, lo encontramos en un tercer lugar. Y este tercer lugar es propio de lo que pasó en el siglo XX. Pensemos que el siglo XX fue un siglo de horror. ¿Sí? ¿No? Si uno se pone a pensar, no sé, en la Alemania que escuchaban a Wagner, a Brahms, a Beethoven, que tenían los mejores champán, que tenían la mejor tecnología, que, no sé, pensemos en lo que la modernidad había desarrollado, la mejor educación, los mejores pensadores. Surge un monstruo que es el totalitario, que es el nazismo. ¿No? Entonces, y ahí surgen las guerras, y surge el horror, y la máquina de exterminio. ¿Sí? Y de la alta sociedad argentina surge un monstruo como es la dictadura cívico-militar. O sea, la dictadura cívico-militar no la desarrollan los sectores bajos. O sea, la dictadura cívico-militar la desarrolla los lugares más acomodados de la sociedad, que supuestamente tienen acceso a lo más refinado de la cultura. ¿Sí? Sin embargo, son capaces de hacer el horror humano. ¿Sí? Entonces, entonces surge una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí? ¿Por qué la muerte? ¿Sí? Entonces las situaciones límites son aquellas situaciones en las que nosotros como seres humanos encontramos nuestra finitud. ¿Qué significa ser finito? Que tenemos comienzo y fin. Y que ese comienzo y fin pareciera ser, ¿sí?, el punto de partida es muy frágil, es muy endeble, ¿sí? Es muy banal, o sea, podemos hacer cualquier cosa. Entonces las situaciones límites son situaciones que nos limitan y frente a este límite nos preguntamos el por qué. No sé, me imagino que ustedes en este momento que me están mirando a mí dirán, ¿por qué no tenemos filosofía, por favor, please? ¿Por qué no tenemos filosofía? Ya que filosofía me cambia la vida. No sé, díganme eso, ¿no? No es así. Pero bueno, ¿por qué no ir al profesorado? Si el profesorado es fuente de mi alegría, es el lugar de donde emana el pensamiento más exquisito. No. ¿Por qué? Entonces ¿y por qué? Porque la pandemia. ¿Y por qué? Porque te enfermas. Dice Unamuno, toda enfermedad es enfermedad de muerte. ¿Qué está queriendo decir Unamuno acá? O sea que aún el resfrío más volátil de todos los resfríos me trae un mensaje que me dice, sos finito, vas a morir. ¿Sí? Todo es vanidad, vas a morir, serás tierra, punto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos a situaciones límites, nos preguntamos el por qué o el para qué de las cosas, o el qué es esto. ¿Sí? Entonces podemos enumerar
la muerte, la gran situación límite. De hecho, Heidegger, que es el gran filósofo del siglo XX, o sea, cuando tiene que definir al ser humano, pone ser para la muerte. O sea, estamos todo el tiempo muriendo, ¿no? Muchas veces dice, bueno, la muerte es del lugar, esa puerta final que yo entro y digo, bueno, chau chicos, me voy, plum, caigo en la nada. O caigo en el cielo, o en el infierno, o en el karma, qué sé yo, no sé. Pero eso es un relato, o sea, que nosotros de alguna manera suspendemos la racionalidad y decimos, bueno, vamos a creer porque si no nos morimos de angustia. Pero dice Heidegger, no, ser para la muerte significa que estamos muriendo permanentemente. Yo dejo de ser eso que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Dónde está Emanuel que jugaba con los autitos, que escribía las primeras palabras, que era un niño rebosante de alegría y felicidad, que corría por los verdes No, no está más, murió. ¿Dónde está el Emanuel que va al instituto a dar clase? No, ya está, ya murió, ahora es virtual. De acá a 4 o 5 años, 10, 20, 3, no sé cuánto, pero no, entonces estamos muriendo permanentemente, estamos dejando de ser y solamente nos quedan recuerdos, recuerdos, sí, que quedarán recuerdos, ¿sí? Pero fíjense lo que dice en García Márquez. García Márquez dice, nosotros somos aquello que, que queremos recordar, porque tampoco dominamos los recuerdos. Nuestro inconsciente nos hace como una trampa, ¿viste? Muchas veces porque hay recuerdos dolorosos que es mejor anestesiarlos. Entonces, eh, somos eso, ¿no? Los recuerdos, dice Borges, son como cristales rotos, ¿sí? Entonces, bueno, el olvido es una situación límite. Dice Borges, ha entrado en la peor de las muertes, que es el olvido. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda cómo llamaba el abuelo de su abuelo? No, ya está. ¿Sí? Entonces, las situaciones límites, la memoria, dice Borges, es el rastro que deja el paso del obstinado olvido. El obstinado olvido viene como una ola a arrasar todo y la memoria es como ese hilito, ¿sí? Ese fruto de mar que deja la ola. Entonces, las situaciones límites son situaciones que de alguna manera me, me limitan, donde yo veo mi fragilidad, donde siento culpa. La culpa es una situación límite, la pobreza es una situación límite. Me pregunto por qué me limita mi existencia. O sea, no tener las necesidades básicas satisfechas, la puta, o sea, es algo re complicado y más en pandemia. ¿Sí? Entonces, bueno, el sufrimiento, la angustia, son situaciones límites. Uno puede estudiar angustiado. No sé, yo las veces que he estado angustiado me gusta mucho leer, pero no podía, leía, pasaba hojas, pero no. Entonces, bueno, esas situaciones son en las cuales nosotros nos preguntamos el por qué. El por qué, el para qué. Voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me la contesten en el foro. Eh, Pensando en una situación límite. Una vuelta me invitan a un cumpleaños de 15, algo lo que salgo, ¿no? Un desopilante total, pero bueno, escuchan porque tiene un sentido. Una vuelta me invitan a un cumpleaños de 15. ¿Vieron esos cumpleaños de 15 que vos tenés un amigo, pero que en realidad no es amigo tuyo? O sea, vos no sos amigo de la hija, ni soy el tío, nada, o sea, pero bueno, me invitó, caí en ese cumpleaños de 15, no conocía a nadie, me senté ahí y me dice, ¿un vino no? Y le dije, un whisky, me trajo un whisky, tomé un whisky ahí, con el estómago vacío y bueno, al lado mío se siente una señora y nos ponemos a hablar y ¿de qué te dedicás? No, le digo, soy docente, trabajo en la filosofía. No, qué interesante, me dice, sí, qué sé yo, complicado. Pero bueno, sí. Y vos le digo, ¿qué te dedicas? También soy docente. Dice, pero de primaria. Ah, le digo, qué bueno, le digo. Che, ¿y dónde laburás? No, en La Plata, en el Sor Ludovica. Sor Ludovica es un hospital así de niños de La Plata.
Le digo, ¿en un hospital laburás? No sabía que había educación. Sí, dice, en la escuela de ahí, el hospital. Dice, le digo, ¿y le das clase a los chicos ahí? Sí, se le doy clase a los chicos con enfermedades terminales. Digo, ¿y cómo? No sé, me quedé como así como pensando, le pregunto, no le pregunto, ¿cómo sigue este tema, no? Era como. Entonces le digo, ¿y cómo haces? No, dice, voy todos los días, tengo mis alumnos, la familia también con ellos. Entonces, les enseño a leer, les enseño las ecuaciones básicas de la matemática, a escribir su nombre, no sé, algo de ciencias sociales, naturales. Entonces yo me quedé, viste, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, si cuando ustedes lo mandaron a la escuela, seguramente le han dicho algo parecido que me han dicho a mí. Bueno, vos vas a la escuela y tenés que aprender a leer, y tenés que aprender a matemática, y tenés que aprender ciencias sociales, porque después eso te va a ayudar a vos como persona, vas a poder ser un ciudadano, vas a poder trabajar, vas a tener mejor laburo, ¿sí? Es como que siempre la escuela está pensándose para el futuro, para la sociedad, para el sistema, ¿no? Entonces aprendés inglés y aprendés informática y aprendés, siempre porque te prepara para. Y acá no hay un para. O sea, acá hay días. Entonces yo le hice esta pregunta, ¿y para qué le enseñás? Si sabés que va a venir lo doloroso, lo terrible. Bueno, y ella me contestó algo. Después yo en la clase que viene se la voy a contestar. Pero quiero que en los comentarios del video ensayen para qué enseñaba esta mujer frente a esa situación límite. ¿Sí? Bueno, disculpen por el ejemplo, es un bajón, pero la situación límite me parece que es una oportunidad para hacernos la pregunta filosófica en toda su radicalidad. Bueno, los dejo hasta el video próximo. Saludo acá. Acuérdense de ponerle 1, 2, 3, 4 quiénes son y contestan también en el foro. Importantes premios.